Buenas tardes a todas aquellas personas que se hayan interesado en escuchar este podcast. Estaremos haciendo una serie de podcasts acerca de la filosofía, hablando de diferentes filosofías y pues tratando de hacer reflexionar un poquito a las personas que se hayan interesado en escucharlos y entender algunas de las diferentes posturas que se han presentado a lo largo de la historia. El día de hoy vamos a empezar con Platón. Cuando hablamos de filosofía o simplemente llegamos a escuchar esa palabra, se vienen a nuestra mente varios nombres como podrían ser Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, Kant, Platón, muchos otros. Y en este caso vamos a hablar de este último, Platón. Pero para hablar de Platón es necesario comenzar hablando de Sócrates. Sócrates marcó un antes y un después en la filosofía. De ahí que se marquen dos épocas o divisiones entre los pensadores. Por una parte tenemos la época presocrática, que como su nombre lo dice es antes de Sócrates, y la socrática, que es cuando Sócrates ya, después de Sócrates, de lo que impuso Sócrates, o lo que hizo. Platón es de la época socrática, puesto que Platón es discípulo de Sócrates. Este, pues para empezar un poquito, vamos a hablar acerca de, o a introducirnos un poco en el contexto histórico de Platón. Eh, Platón, nació aproximadamente después de la muerte de Pericles, un importante abogado y general ateniense. Este, eh, Entre algunos datos que podemos hacer, para no indagar tanto en el tema, porque me interesa más que vayamos directo a la filosofía y al análisis de Platón. Vamos a mencionar un dato curioso acerca de Platón, y es que se dice que Platón no era su verdadero nombre, sino que se llamaba Aristócles, y que Platón fue un apodo que se le impuso durante su juventud, puesto aquí hay dentro de esta idea, hay otras ideas tratan de sustentar dicho planteamiento. Una de ellas es que era porque tenía la frente muy ancha o porque era una persona de cuerpo ancho, por eso de Platón. Pero pues esto realmente es nada más como un dato curioso mencionar, pero no es como que nos altere directamente a nosotros en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, vamos de lleno con algunas de las cosas de las que hizo Platón. Primero, como bien mencionamos, Platón fue discípulo de Sócrates y creo que es importante hablar de Sócrates un poquito al menos. Sócrates hizo muchas aportaciones a la filosofía, aunque aquí cabe recalcar que Sócrates nunca dejó nada escrito. Lo que se conoce de Sócrates es por parte de Platón, en unos diálogos que escribió el mismo Platón. Entonces ahí hay como el dilema socrático de si en realidad lo que Sócrates dijo eran ideas de Sócrates o eran ideas de Platón o interpretaciones interpretaciones de Platón sobre las ideas de su maestro. Bueno, total que tenemos aquí podemos obviar que para Platón Sócrates era alguien muy importante, pues era su maestro. Entonces, para que las personas que desconozcan, Sócrates murió por condena, sufrió una condena por su participación en la comunidad ateniense. Pues él trataba de inculcar, hacer surgir o nacer el conocimiento. Imagino que algunas personas han escuchado sobre el método de la mayéutica. No vamos a introducirnos mucho en el tema sobre eso. Simplemente lo mencionamos ahí, que mayéutica es como hacer nacer el conocimiento o la reflexión en las personas. Entonces, en la comunidad ateniense, los encargados y de todo lo veían como algo malo. Veían a Sócrates como alguien potencialmente peligroso. Pues porque iba en contra de sus ideas, de convicciones, de lo que buscaba la sociedad ateniense. Entonces, cuando fue a juicio, le hicieron dos ofertas: morir tomando cicuta, un veneno, o pedir perdón por lo que había hecho y lo dejarían ser libre. Sócrates obviamente se negó a pedir perdón porque pues él decía que él no estaba haciendo malo, y desde mi punto de vista así era. Pues simplemente estaba tratando de inculcar hacer que las personas reflexionaran más allá de lo que se les decía. Entonces, pues murió por ingerir el veneno, la cicuta, y esto repercutió fuertemente en Platón y muchos de sus planteamientos que hizo después de la muerte de Sócrates.
Platón hizo muchos aportaciones en diferentes áreas: ontología, epistemología, nociología, ética, política. En muchos aspectos hizo aportaciones Platón, pero por ahora nos vamos a centrar en el aspecto este ontológico, nociológico, de qué fue lo que hizo Platón. Vamos a empezar de poquito en poquito. Vamos a empezar hablando primero de la teoría del conocimiento de Platón, o la teoría de las formas o ideas. Voy a manejar durante esta explicación más el concepto de formas, aunque comúnmente también se utiliza el de ideas, pero aquí lo voy a usar de formas, el concepto de formas, para no crear confusiones entre un solo concepto, o a que hagan vayan a mezclar el conocimiento que ustedes ya tienen sobre este concepto con el nuevo que estamos por ver. Entonces voy a manejar el de formas, pero recuerden que comúnmente también se le dice ideas. Hablando del mundo de las ideas de Platón. Bueno, allá me adelanté un poco. Hablando sobre la teoría del conocimiento de Platón. Para Platón, el mundo se divide, lo que vivimos se divide en dos partes. Por una parte está el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. O el mundo de las formas. El mundo de las formas y el mundo de los sentidos. En el mundo de los sentidos es donde nosotros vivimos, donde está nuestro cuerpo físico, donde vivimos las experiencias, tocamos, tomamos, comemos, de todo lo que sea experiencia física. Es en el mundo de los sentidos. Expliquemos lo que es el mundo de las ideas. Vamos a poner el ejemplo que ponen en todos los libros que hablan acerca de Platón: el caballo. Cuando yo te menciono a ti un caballo, a ti se te viene a la mente un animal grande de 4 patas, muy bonito, con un pelaje muy hermoso, y que usualmente se usa para cabalgar, y antes era el medio de transporte más usado. Muchas cosas se te vienen a la mente, pero en general se te viene la forma de un animal grande de 4 patas con cabello muy hermoso. Pero aquí es donde viene algo importante. A ti se te puede ocurrir, tal vez a una persona se le viene a la mente un caballo de cabello negro, o un caballo de cabello café, de diferentes colores. Aquí en la época de Platón buscaban maneras de explicar de dónde venía este conocimiento, de dónde venían estas ideas, estas concepciones del mundo. Y Platón planteó una explicación bastante directa sobre cómo él pensaba e interpretaba la realidad. Para Platón, nosotros como seres humanos nacíamos ya con las ideas en nuestra mente. Aquí viene la explicación. Existe el llamado mundo de las ideas, ¿ok? En ese mundo de las ideas viven las ideas perfectas, o las formas perfectas, mejor dicho, las formas perfectas de las cosas. El caballo perfecto, grande, de 4 patas y cabello hermoso. Así es, pero allá vive la forma perfecta del caballo. Y en el mundo de los sentidos, lo que nosotros tenemos son copias de esa forma, pero son copias imperfectas. Por eso hay caballos más pequeños, más gorditos, más flacos, mucho más grandes, con un cabello no tan hermoso. Por eso hay variantes, porque son copias imperfectas de la forma perfecta que hay en ese mundo de formas, o ese mundo de ideas. Entonces, puede sonar, sé que puede llegar a sonar un poquito confuso, pero ahí va una explicación, un poquito, vamos a repetirla, pero un poco más lento. Ok, tú pensaste en la forma del caballo, se te vino a la mente la forma del caballo. En el mundo de las formas, lo que plantea Platón es que Platón plantea las formas o ideas como si fueran una cosa, no tanto pensamiento, algo que está en el razonamiento, no, como si fuera una cosa que existe en otro mundo. Y si la pregunta aquí es: ¿y cómo es que se supone que si esas formas están en otro mundo, nosotros podemos llegar a pensarlas o a recordarlas? La explicación es que nuestra alma, antes de meterse en nuestro cuerpo, estaba en ese mundo de formas o ese mundo de ideas. Entonces,
Una vez que nosotros nacemos, nuestra alma se fusiona con nuestro cuerpo y en ese momento olvida todo lo que vio en ese mundo de formas. Pero aquí es donde entra el mundo de los sentidos. Conforme vamos viviendo y ganando experiencias, viendo cosas, vamos recordando esas viejas ideas o esas cosas que ya, o formas que ya teníamos o que tenía nuestra alma antes de olvidar. Entonces por eso en cualquier momento, aunque con una sola vez que tú veas un caballo, vas a recordar la forma del caballo perfecto. Entonces sin importar a donde sea que vayas, si a un caballo le falta una pierna, tú vas a saber que es un caballo, porque recuerdas la forma del caballo. Entonces esa es la explicación un poquito rápida de lo que es el mundo de las ideas o de formas, de este mundo que plantea Platón para resolver el problema de dónde viene el conocimiento. Obviamente aquí hay muchas contradicciones y formas de refutar estos planteamientos. Una de ellas podría ser el hecho de si existe una variedad tan grande de presentaciones de la misma forma, que es lo que nos garantiza a nosotros que hay una forma superior a dicha idea. O simplemente hecho o analizándolo desde el punto de vista científico, no podríamos decir que nuestra alma ya tenía recuerdos antes de vivir experiencias. Y ciertamente aquí viene un ejemplo bastante claro: el concepto del caballo. El concepto del caballo se formó con el paso del tiempo, que varias personas, después de conocer al animal, vieron a dicho animal y dijeron: este animal es un caballo. Un caballo es un animal grande, de 4 patas, de cabello hermoso. Y esa idea o ese concepto de caballo se fue pasando a lo largo del tiempo, y ese es el concepto que nosotros conservamos. Esto no quita que la idea de Platón sea bastante interesante y un poco, desde mi punto de vista, extravagante. Y aquí es donde entra un poquito la idea de lo que es el dualismo platónico. Vamos a cambiar ahora de concepto para no quedarnos solo en lo mismo. El dualismo platónico, ¿qué es eso? En nuestra época hemos escuchado muchas veces, o un sinfín de veces, que el cuerpo no solo es cuerpo, sino es cuerpo y alma. Eso es el dualismo, lo dual, lo doble, cuerpo y alma. Platón creía fuertemente en esto, que el cuerpo tiene un alma inmortal, que el alma se conserva para siempre. Por eso tu cuerpo muere y tu alma se va al mundo de las formas o ideas, convive allá con todas las formas perfectas, y cuando nace un cuerpo, esa alma baja, olvida todo lo que vivió y lo que vio en el mundo de las formas, y vuelve a repetir el proceso de recordar los conceptos conforme va ganando experiencia en el mundo de los sentidos. Entonces esto es como un ciclo, y de ahí viene el concepto de alma inmortal. Yo haciendo un poquito de análisis, un poquito más de trasfondo de las cosas, siento que hay una correlación entre este planteamiento que hizo Platón y la muerte de su maestro Sócrates. Pienso, esto ya es más opinión, no es tanto un dato, es más opinión mía. Pienso que Platón hizo esto, planteó la idea del mundo de las ideas o de las formas y el alma inmortal, para tratar de preservar la idea de que su maestro aún vivía, aunque fuera en otro lugar. Porque la muerte de Sócrates para Platón fue fuerte, significó algo importante, y ahorita que hablemos del aspecto político verán que fue un cambio también en el punto de vista de la política de Platón. Pero bueno, centrándonos en lo del alma inmortal. Ciertamente es una forma muy... diría yo que es una de las mejores formas de percibir la realidad en la que vivimos. El pensar en un alma inmortal. Un alma que va a vivir por siempre, aunque nosotros ya no estemos aquí, aunque nuestro cuerpo físico haya desaparecido. Esa alma va a continuar existiendo, aunque no sea en el plano real, sino podría ser en el mundo de las ideas de Platón, existiendo en otro plano, pero la idea ahí está, y la idea existe. El alma existe tal cual, el alma está ahí, y solo se va transfiriendo. Se parece un poco a la idea de la reencarnación, pero es un poco diferente, porque en algunos planteamientos de la reencarnación dicen que el alma llega a tener ciertos recuerdos de vidas pasadas, y en lo que hablan, en lo que concierne a Platón, no es así. El alma, podría llamarlo en un concepto más actual, se resetea, se reinicia,
cada que entra en un cuerpo nuevo, y simplemente va reacoplando a su misma esencia esos conceptos que vio en ese mundo de formas, ese mundo de ideas. Este... Esto podríamos llamarlo de alguna manera que es un acercamiento a la inmortalidad, porque el alma siempre perdura, el alma continúa existiendo. Podríamos llamarlo hasta alguna manera que es inmutable, aunque sí hay cambios a lo largo de que se introduce en un cuerpo y vive una vida, el alma. Pero sería una buena forma de hablar acerca de la inmortalidad. Sé que en algunos momentos llego un poquito a divagar entre los temas, pero me parece importante recalcar estos aspectos. Y antes de pasar a temas nuevos y de avanzar un poquito más hacia adentro de lo que vamos a ver, hablemos un poquito más, continuando con el tema acerca de la teoría del conocimiento de Platón, lo del alma inmortal. Todo esto va relacionado con el carácter del ser, de la noción, va con la ontología, que es lo del alma inmortal, el problema del ser, qué es lo que soy, de qué me compongo, cuerpo y alma, solo un cuerpo, solo un alma. Y con el problema nociológico o epistemológico, el problema del conocimiento, de dónde vienen todas esas ideas que obtengo. ¿Realmente todo se forma en mi cerebro? ¿Realmente todo lo compone mi cerebro? Obviamente tenemos a la ciencia que en la actualidad nos ha ayudado a formular muchas explicaciones. Esto también ya tiene muchas cosas, porque también tenemos la religión, que en ciertos momentos se puede brindar a personas que crean, puede brindar explicaciones. Esto ya es más, aparte estos temas pueden llegar a ser, bueno, son bastante subjetivos, depende bastante de la persona. Pero hay que recordar siempre que la filosofía, que es lo que estamos estudiando y vamos a estar estudiando en estos podcasts, no trata de darnos, no da respuestas concisas como la ciencia. La ciencia nos da respuestas absolutas. La ciencia nos da respuestas para problemas que afrontamos en la realidad. Y la filosofía se pregunta de esos problemas y trata de darle respuesta, pero finalmente no lo logra, porque realmente lo que vamos a estar estudiando, y como ya se pudieron haber dado cuenta hasta ahora, son posturas de seres humanos. La postura de Platón, después que estudiemos la postura de Nietzsche, de Kant, son posturas, son ideas de formas, conceptos que formaron personas que tratan de explicarnos la realidad. Y lo que buscan estos podcasts es inculcar o hacer ver a las personas que estudien conceptos o ideas que formaron otras personas y que traten de formar sus propios conceptos, no que se adueñen de otros, sino que traten de agarrar, bueno, estas ideas de Platón me gustan, estas ideas de Sócrates me gustan, estas ideas de Nietzsche, estas ideas de Kant, estas ideas de Sartre, estas ideas de Freud, que Freud es conocido por lo del psicoanálisis, pero también algo de filosofía tiene. Entonces, pero bueno, dejando claro esto, de que o sea, por un lado tenemos la ciencia, la religión, y bueno, la ciencia, por otro la religión, por otro la filosofía. Todos estos tratan de darnos respuestas a las cosas, y ya depende de tú que quieras creer, o puedes creer en varias cosas. Ese es mi caso. Yo soy fuertemente apoyo a la ciencia, pero bueno, y me gusta la filosofía. Pero bueno, volviendo al punto central de la teoría del conocimiento de Platón, del punto que iba a tocar, vamos a hablar, y me imagino que esto sí lo han escuchado varias personas, del mito de la caverna. Lo voy a explicar a mi manera, no lo voy a leer textualmente porque me parecería hasta cierto punto aburrido, porque cualquier persona que quiera escucharlo textualmente como es conocido el mito de la caverna, bien podría investigarlo en internet y leerlo. Entonces yo lo voy a leer, bueno, lo voy a decir tal cual mi interpretación y lo que yo percibo del mito de la caverna. Mito de la caverna va que algo así. Hay una caverna, obviamente, en la que hay personas, y estas personas están encadenadas. Ahorita voy a explicar lo que representan estos simbolismos de las cadenas y de todo. Detrás de ellos hay como una especie de fogata bueno, hay una fogata y un muro. En ese muro ellos pueden ver sombras. Afuera de la caverna hay un agujero por donde pueden pasar cosas, lo que hay es el exterior de la caverna, ¿no? Y esas cosas se ven proyectadas con el fuego, y el fuego refleja las sombras en el muro. Entonces estas personas que están encadenadas solo pueden ver
lo que hay en el muro, lo que hay plasmado en ese muro. Pueden ver las sombras. Que ahí es ahorita va a entrar en una parte de lo del mundo de las ideas o de las formas y el mundo de los sentidos. Entonces ellos solo pueden ver esas formas. Y hay que recordar que ellos están encadenados. Entonces resulta que en una ocasión uno de las personas que están encadenadas puede zafarse de las cadenas y logra salir de la caverna. Al momento de salir de la caverna, comienza a percibir el mundo como es, no solo sombras, sino percibe los objetos, ve las cosas como son. Entonces él decide ir a compartir esto que acaba de ver con las personas que estaban encerradas. O sea, y les dice, hay un mundo afuera, hay cosas, no solo hay sombras, no solo hay manchas oscuras en la pared. Estas personas no le creen. Aquí hay varias finales de mito de la caverna o esto. Hay varios interpretaciones o finales que se le dan a la historia. De la que yo hablo es que me parece un poco más fuerte. Es donde estas personas, al momento de ver que él insistía tanto en que buscaran otra o que vieran, que se asomaran al mundo exterior, deciden asesinar al hombre, a la persona. Porque, bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de los simbolismos, de lo que tiene el mito de la caverna y con qué se relaciona con Platón. Primero que nada, las cadenas, que representan la ignorancia, la falta de interés de entender el mundo, el poco interés, y esto en la actualidad es fuerte. Hay muy poco interés en entender lo que realmente está pasando. ¿Qué representa el fuego? Una pequeña luz, algo que permite vernos simplemente la superficie de las cosas. Las sombras, que representan el reflejo de lo que realmente está pasando, que realmente solo estamos percibiendo una pequeña parte, lo superficial de lo que acontece detrás de todo. Eso es lo que estamos viendo realmente. Y aquí es donde entra lo que se relaciona con Platón, el mundo de las ideas o las formas. Las formas perfectas están en el mundo exterior, y lo que vemos como sombras es lo que percibimos en el mundo de los sentidos, las formas imperfectas de lo que son. Simplemente vemos una mancha, un reflejo, la silueta de lo que es, pero el objeto real está en otro lado. Esa es la relación. Y ahora, con respecto al final de que asesinan al hombre, es algo que ha pasado y que hemos visto a lo largo de la historia, como puede ser en la época de la Edad Media, los 1000 años de, como llaman, los 1000 años de oscuridad. Como en esas épocas se hacían muchos asesinatos y se atentaba contra la vida de otras personas porque buscaban o predicaban ideas diferentes a los que planteaba en ese momento la religión, tal cual es en ese mito de la caverna. Las personas que estaban dentro de la caverna y se negaban a asomarse, su realidad era simplemente ese muro con sombras. Y ahorita viene otra idea que tengo yo. Bueno, ese mundo era ese mundo con sombras, y se negaban a tratar de ver otro mundo más grande que les hiciera cambiar su punto de vista. Entonces por eso decidieron matar al hombre, porque insistía mucho él en que vieran lo que había afuera, y ellos no querían cambiar su estilo de vida. Y aquí es donde viene mi punto de vista. Ellos no querían cambiar su estilo de vida simple, porque la realidad es compleja, la realidad asusta porque es inmensamente grande y compleja. Por eso, por ejemplo, en su momento, cuando surgió la teoría de que, bueno, antes en la época de Atenas, antes de esas épocas, se vivía en un modelo de vida, o se vivía con base a un modelo llamado geocéntrico, que habla sobre que la Tierra era el centro de todo, y que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra, y la Tierra era el centro de todo. Así es más fácil entender y es más bonito de percibir la realidad, porque se plantea al ser humano a sí mismo como un ser importante para el sistema. Pero luego llegaron personas como Aristarco de Samos, que es una de las primeras personas conocidas en proponer un modelo heliocéntrico que plantea al Sol como el centro de nuestro sistema solar. Ya después llegaron científicos como Copérnico, Newton, que confirmaron estas ideas y hicieron planteamientos diferentes, como que nuestro sistema solar no es el centro del universo, sino que estamos en un cúmulo de galaxias. Estamos en una galaxia
enorme que está en un cúmulo de galaxias, y ese cúmulo de galaxias en otro conjunto de sistemas de galaxias, y vivimos en un universo inmenso. Pero estamos de acuerdo que era más fácil, y sigue siendo más fácil, tratar de entender la realidad como que nosotros somos el centro de todo y que vivimos en un sistema pequeño. Porque lo pequeño es más simple que lo grande. Bueno, puede haber diferentes formas de interpretar esto, ¿verdad? Pero me refiero a que, o sea, lo que es en aspecto de entender ideas o conceptos, un concepto, una idea pequeña, o de vivir en un mundo pequeño, es más fácil que entender un mundo grande, un mundo complejo. Por eso muchas personas no les gustan las ciencias, porque las ciencias te ayudan a ver el mundo como es, y en algunas ocasiones ese mundo puede llegar a ser complejo, y ese mundo complejo asusta. Es lo mismo con las personas que estaban en esta caverna. El saber que podría haber un mundo más complejo de que simplemente ver sombras en un muro les asusta. Entonces por eso decidieron acabar con esa posibilidad que había de vivir en un mundo más complejo, pero un mundo más real. Porque es lo mismo que muchas interpretaciones filosóficas buscan a lo largo de la historia, tratar de interpretar la realidad, pero interpretar la realidad puede ser difícil y puede ser deprimente, porque la realidad puede llegar a ser triste. Muchas veces es más fácil vivir en un mundo de ilusiones, de formas, de ideas, de conceptos bonitos, que vivir y percibir la realidad como realmente es, como la realidad. Entonces aquí es donde tú como persona te debes de plantear qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres percibir la realidad como es? ¿O quieres vivir bajo una interpretación que armes tú? Bajo un mundo ideal. Ahí es donde viene el concepto de ideal. Ideal se relaciona directamente con lo que plantea Platón. Un mundo perfecto, un mundo de ideas perfectas, donde todo es perfecto, un mundo ideal. Pero déjame hacer el comentario. No es la mejor forma de vivir, porque te vas a adecuar a una idea o una forma que no es lo que realmente está pasando. Es mejor, aunque sea fuerte y doloroso, tratar de afrontar la realidad entendiéndola como es, entendiendo lo que está pasando, sabiendo lo que teniendo dentro de tus conocimientos qué es lo que pasa a tu alrededor. Por eso, para mí, el estudio de las ciencias es súper importante, y es algo que en la actualidad se descuida mucho, y en especial no se trata con la debida intención de que los alumnos realmente aprendan. Muchas veces se explica la ciencia de una forma aburrida. Y no estoy diciendo que aprender, por ejemplo, en física, no estoy diciendo que aprenderte las leyes de Newton, las fórmulas, no sirva de nada. Claro que sirve, y deberías de saberlas, pero no simplemente deberían de enseñarte las fórmulas o las cosas, deberían enseñarte para qué te sirven. Y no el simple ejemplo de siempre de un carrito que va, no, de un carro que va acelerando. No, un ejemplo claro de para qué sirve, qué es lo que aportaron esas leyes. Pero bueno, aquí divagué un poco, pero estamos dentro aún de los conceptos de la teoría del conocimiento de Platón. Ahora vamos a hablar un poquito sobre vamos a hablar un poquito sobre la política y de la gran decepción política que tuvo Platón después de la muerte de su gran maestro Sócrates al ingerir la cicuta. Que vamos a hablar de cómo debe, bajo los planteamientos de Platón, cómo debe funcionar el Estado o la sociedad ideal. Platón planteaba una relación entre cómo debe funcionar el Estado con el cuerpo humano, una relación entre Estado y cuerpo. Vamos a ver cómo lo planteaba. Esta idea del Estado ideal, también llamado usualmente como Estado utópico, brevemente podemos decir que Platón piensa que el Estado debe ser gobernado por filósofos, por personas sabias, personas preparadas. Según Platón, el cuerpo humano está dividido en tres partes: cabeza, pecho y vientre, donde cada una de estas ocupa una habilidad del alma. Cabeza, razón; pecho, voluntad; vientre, deseo. Cuando las tres partes del ser humano funcionan a la vez como un conjunto completo, obtenemos un ser humano armonioso y honrado. Platón imagina un estado constituido al igual que un cuerpo humano: cabeza, gobernantes; pecho, soldados; vientre, productores.
Un estado justo se caracteriza por cada uno conoce su lugar en el conjunto. Es decisivo que un buen estado se gobierne por la razón. En la autoridad es posible que llamemos al estado de Platón totalitario. En la actualidad. En la actualidad podríamos llegar a llamar el estado de Platón totalitario. Totalitario, por si se desconoce, se llegara a desconocer el concepto, es actualmente se maneja un concepto un poquito más no muy bonito de escuchar, pero es un modelo de gobierno donde el Estado tiene el control de todo y el poder de la sociedad está ampliamente restringido. Eso es una forma de llamar el gobierno totalitario, pero es algo así como que Sócrates proponía una forma de gobierno donde solo gobernaran los más preparados, los más inteligentes. ¿Qué más podríamos hablar sobre la... Bueno, como mencioné al principio, cuando hablábamos de Sócrates, Platón creía fuertemente en la democracia, pero luego de ver lo que pasó con su maestro, perdió fe en ese modo de gobierno. Eh, Como me interesa hablar un poquito al final sobre planteamientos, ideas y qué podemos abstraer de los planteamientos de Platón, quisiera mencionar un poquito sobre lo que opina o qué me dice o qué entiende Platón por ética. Y Platón entiende la ética como un modo en el que deben de organizarse las partes del cuerpo para lograr que exista una armonía o justicia en el ser humano. Eso es lo que plantea Platón como ética. Pero ya luego de esto que pasó con Sócrates, Platón dejó de creer en la democracia. Fue el sistema democrático el que puso fin a la vida de su maestro Sócrates. Pensaba que el hecho de que muchas personas piensen lo mismo no significa que sea una verdad. Platón pensaba que los más aptos para gobernar no eran ni los más fuertes, ni los más valientes, ni los más ricos, sino los más sabios, los que conocen lo que es justo y lo que no lo es, lo que es bueno y lo malo, todo con bastante objetividad, siempre subrayando la importancia de la educación para desarrollar una sociedad justa. Bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis rápida de lo que es el pensamiento platónico y el mundo de las ideas y la realidad dual y todo, una síntesis rápida de lo que es Platón. Muy bien, entonces vamos a verlo como tipo de mapa mental. Vamos a hablar de la realidad dual. La realidad dual está en el mundo de los sentidos, que es lo sensible, accesible a los sentidos: tacto, oído, olfato, vista, gusto. Y el mundo de las ideas es un mundo intangible, que solo es accesible a la razón. Y la razón no solo se entiende como manejamos el concepto actualmente de darle la razón, de decir que está en lo cierto, o sea alguien racional, de que solo es simplemente pensar. Es un concepto un poquito más complejo el cómo manejan el concepto de la razón, que lo veremos en un podcast más adelante cuando hagamos un debate entre racionalismo y empirismo, que son posturas, corrientes muy importantes. Pero la razón se entiende más como un medio para acceder a la verdad. Bueno, dentro del mundo de los sentidos o el mundo sensible tenemos los entes materiales, que son temporales, que son predecesores, que son mutables o que son cambiables. La fuente del conocimiento en el mundo de los sentidos son los sentidos. Son conocimientos imperfectos, por lo mismo de que las ideas son copias de la idea original. Y es una opinión personal. La opinión que se puede formar del mundo de los sentidos es subjetiva, es una opinión personal. Dentro del mundo de las ideas están los entes inmateriales, inmutables y eternos: el alma, la forma o la idea del caballo. En este mundo no hay cambios. El fuente de conocimiento, pues como la única forma de acceder a este mundo es la razón, la única fuente de conocimiento es la razón.
la opinión que se puede formar de esto es objetiva y es universal, porque todos tenemos la misma idea del caballo. Aunque haya variantes de color, todos tenemos la misma idea de lo que es un caballo. Todos tenemos la misma idea de lo que es el sol. Muy bien, esa es una forma de explicar hacia más centrado a lo que es el mundo de las ideas de Platón. Muy bien, vamos a hacer un análisis rápido de Platón en la actualidad. En la actualidad, con todos los avances tecnológicos, científicos y también filosóficos, porque ha habido avances en la filosofía. Hemos avanzado, pasado por diferentes épocas y hemos llegado a diferentes análisis y posturas y hemos descartado posturas que completamente no pueden ser posibles. Hemos avanzado bastante. Y gracias a esos avances podemos decir de cierta manera, aunque igualmente aquí en este podcast, en lo que respecta a Parlamento del Saber, no tratamos de imponer una opinión. Si después de escuchar esto te convence la idea de lo que es el pensamiento o las ideas platónicas y decides avanzar bajo esta idea, adelante. Pero en un punto de vista más, analizándolo desde el punto de vista científico y de los mismos avances de la filosofía, los planteamientos de Platón no pueden ser ciertos. ¿Por qué? La mayoría de las personas en la actualidad vivimos bajo el pensamiento empírico. Empírico quiere decir que solo obtenemos conocimiento con base en la experiencia. Yo no puedo decir a qué sabe una paleta de uva o qué sabe una uva si nunca he probado una uva. Así tenga el concepto o la idea, la forma de la uva en mi mente. Una fruta redonda de color morado, que muy jugosa y con semilla, en algunas ocasiones con semilla grande. Que yo tenga esa idea o forma en mi cabeza, yo no puedo asegurar el sabor hasta que no la pruebe. Y así mismo, conforme hemos analizado el cerebro con los avances en la ciencia, nos hemos dado cuenta que los niños van formando los conceptos conforme van creciendo y los forman con repetición. Si a una vez le enseñas lo que es una uva, probablemente lo recuerde en un periodo en cierto periodo de tiempo, pero lo va a terminar olvidando. Lo que tiene que hacerse es mostrarle repetidas ocasiones en intervalos de tiempo separados lo que es una uva, para asegurarnos de que realmente recuerde lo que es una uva. Entonces, como podemos ver, el hablar de conceptos que vienen preconcebidos, que vienen de nuestro nacimiento, que surgen en nuestra mente desde el principio, es tratar de decir que la realidad ya no nos aporta nada, que simplemente nos ayuda a recordar. Y eso es, hablando desde el punto de vista científico, es imposible, porque un bebé no nace con conocimientos, no nace con esa alma que ya viene con todo. Va formando los conceptos conforme va pasando el tiempo, conforme vive la realidad. Y si nunca vive una experiencia, si nunca ve un caballo en su vida, nunca va a saber lo que es un caballo, aunque ahí tenga la idea en su alma. Y aquí hablando del alma, pues también nuevamente es una opinión subjetiva. Si tú decides creer en que existe un alma o no, yo me abstengo de comentar mi postura en estos aspectos. Simplemente menciono los datos para que tú puedas formar tu propia opinión y tu propia perspectiva respecto a esto. ¿Qué más podríamos mencionar respecto a esto? Bueno, recordemos que Platón, siendo discípulo de Sócrates, en general buscaba lo mismo que su maestro. Su maestro buscaba que en ti surgiera el conocimiento, que en ti naciera el interés, la reflexión, que no simplemente te quedaras con las ideas de siempre. Y eso es lo que también busco yo. Busco plantearte los conocimientos, las posturas de estos filósofos, que tú las analices y que verdaderamente las entiendas para que puedas formar tu propia opinión al respecto. Mi principal motivo de hacer esto es que entiendas la postura filosófica de la que estamos viendo, para que después de que la entiendas la interpretes y la utilices
si es que te convence y si es que algo tiene para que aportarte a ti como persona. Hay que sacarle provecho a estas posturas porque nos pueden ayudar a interpretar, como mencionaba, la postura del alma infinita y del mundo de las formas es una forma muy bonita. Te puede salvar de momentos tristes porque puedes llegar a pensar, bueno, mi alma es inmortal, mi alma va a vivir, va a perdurar. Va a perdurar por la eternidad. Algo de mí quedará. Entonces es importante que te cuestiones tú a ti mismo. ¿Qué es lo que crees? Y hablando del mundo de las ideas, preguntarte, ¿realmente estoy viendo las cosas como en realidad son? ¿O están bajo o lo que tengo, las opiniones que tengo, las formas, las cosas que veo, son 100% subjetivas? Están sometidas a lo que puede percibir mi razón. Aquí más adelante hablaremos de otros filósofos que mencionan esto como algo importante, o sea que simplemente lo que vemos como realidad no es la realidad en sí, es la realidad para mí, la realidad para ti, para tus ojos. Aquí podemos poner el claro ejemplo de las personas que son daltónicas, ven colores diferentes a los que tú ves, y eso no quita que su realidad sea diferente. Es importante que no siempre nos dejemos llevar por lo que dice la mayoría. Como bien dijo Platón, en un momento lo acabo de decir, no porque algo lo diga todo significa que es la verdad. Pero tampoco te digo que es importante que te cuestiones las cosas, que te cuestiones el mundo en el que vives, pero siempre guiado por un buen sentido, por un buen razonamiento, no simplemente cuestionar por cuestionar. Y obviamente estas cuestiones debes de tratar de responderlas y depende de la cuestión. No, muchos ponen el ejemplo de cuestionar de cuando no te quieren dejar salir tus padres. Sus razones tendrán, y hay eso en ocasiones donde no debes de cuestionar. Pero en otras cuestiones, por ejemplo, reduciendo el término de cuestionar al ámbito educativo, si te plantean una nueva ley en física, de química, de biología, un principio de algo, y tú no lo entendiste, o si no entendiste la teoría que te pusieron a notar, pero quieres saber más, y puedes, pregúntale a tu profesor, pero no como una cuestión, no cuestionando sus conocimientos, sino preguntándole porque tú quieres saber más. Y si no se puede, investiga por tu cuenta, nunca te quedes con una duda. No simplemente trates de vivir la realidad como si fuera lo que todos te dicen. Todos estos filósofos no se quedaron quietos, no se quedaron contentos con la idea que vivían. Recordemos que Platón, Sócrates vivían en una época muy de religiones, de que creían en los dioses. Por algo Sócrates murió, porque iba en contra de las ideas. Entonces, siempre que tengas una duda, trata de responderla. Es importante. Es bueno que trates de responder las dudas que tengas. Esto nos permitirá avanzar más como sociedad, te permitirá avanzar a ti más como persona. Y todas las personas que tengan interés en resolver una duda, háganlo. Igual para mí, si encuentras algo que no te gustó del podcast, que piensas que algo lo dije mal, que un dato está mal, que una postura no la entendí yo bien y la expliqué mal, me harías un gran favor diciéndome en qué punto y lo corregimos, lo cambiamos o lo mejoramos para futuro. Igual si no encuentras nada mal pero sientes que algo no está bien, quizá mi voz, mi locución, mi sentido, que me pierdo en las explicaciones, adelante con el comentario y mejoraremos. Esto también se trata de una mejora, también como persona se trata de mejora continua. Y pues sí, en actualidad lo del mundo de las ideas y de las formas quizás ya no es un planteamiento tan viable como para usarlo como filosofía de vida, el pensar, pero quédate con cosas buenas que piensas que te pueden servir. Si piensas que a ti el pensar en un alma inmortal te puede servir, guárdalo para ti, piensa en eso. Si crees que el mundo para ti, aunque estemos en este mundo científico y de tecnología, piensas que el mundo de las formas realmente existe y que lo que vemos son simplemente ideas imperfectas, adelante. Investiga más sobre Platón, que hay muchas cosas que yo no dije. Hay muchas cosas que puedes seguir aprendiendo, porque Platón y todos los filósofos que vamos a ver fueron personas impresionantemente inteligentes, impresionantemente talentosas, con ganas de hacer cambios. Y Platón logró uno muy fuerte.
muchas de las filosofías, incluyendo lo que vamos a ver en el debate de racionalismo, el racionalismo es totalmente derivado de Platón. Platón impuso lo que es prácticamente Platón y Sócrates impusieron lo que es el racionalismo. Sin ellos no existiría. Por algo se llama desde Sócrates época socrática. Ellos fue como que pusieron las cotas, los límites de lo que se iba a ver en la filosofía adelante. Obviamente después surgió el empirismo porque siempre va a haber una postura opuesta a lo que se vive realmente o lo que se dice. Porque el debate es bueno, entre posturas diferentes es bueno tener un debate. Pero sí, en resumidas cuentas, y para que se queden con una idea más simple, si lo que venían era por algo de tarea y quieren hacer un resumen del mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, mundo de las ideas, un mundo intangible donde viven ideas inmutables, inmortales, que nunca van a cambiar, y solo es accesible mediante la razón. Y el mundo de los se puede percibir mediante los sentidos, las cosas cambian, son perecederas, se ven afectadas por el tiempo, son mutables, es decir, que se pueden modificar, y solo es accesible mediante los sentidos: el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. Y por mi parte eso sería todo por este podcast. Espero que te sirva un poquito de análisis. Quizá divagué un poco, pero pues cuando se trata de filosofía es casi imposible no divagar. Nos veremos adelante en la siguiente entrega, que vamos a hablar ahora acerca de Aristóteles, alguien bastante importante para la filosofía también y la ciencia, que fue alguien muy importante en todos esos aspectos.